futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. La limitación del tiempo obliga tal vez a referirme a unos 3 aspectos que son totalmente relacionados con los temas abordados por el padre Javier y por la compañera. En primer lugar, creo que el tema de la Comisión de la Verdad, que en el caso de Guatemala se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hasta eso fue negociado. O sea, el gobierno y los militares se opusieron a que se llamara Comisión de la Verdad. Y fue una parte de la negociación es llamarle Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de un nombre larguísimo, de graves violaciones a los derechos humanos, etc. Pero es Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Los resultados del trabajo que hizo esta comisión, contenidos en este informe, Memoria del Silencio, aquí hizo referencia el padre Javier, los 12 tomos, es un resultado que rebasó las expectativas. En el caso de Guatemala, a diferencia de lo del Salvador, tal cual fue mencionado, rebasó positivamente las expectativas, en muchos sentidos. Las partes habían negociado ya con un criterio de amnistía, con un criterio de impunidad que venía después, pero se pusieron de acuerdo la guerrilla y el gobierno, habían decidido que no se iba a identificar a los victimarios por su nombre y que no se iba tampoco a identificar a las personas que prestaran su testimonio y que no tendría efectos judiciales. O sea, le habían cortado de antemano las uñas, los dientes y cualquier posibilidad. Por eso había muchísimas dudas sobre el resultado que iba a tener. Sin embargo, aparte de haber demostrado la magnitud que tuvieron las violaciones a los derechos humanos, 200,000 víctimas, ahí preciso la cifra que mencionó el padre Javier, son 200,000 víctimas, calculan 155,000 muertos y 45,000 detenidos desaparecidos. Fueron documentadas con bastante precisión, unas 650 masacres, 650 matanzas colectivas. Se identificó claramente que el 87% de las víctimas corresponden al pueblo maya, que más del 11% de las víctimas fueron niños menores de 10 años y niños no natos. La práctica de la tortura, la práctica sistemática de la tortura, de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, de las violaciones sexuales con fines represivos, etc. Pero algo fundamental, concluyó que en Guatemala se habían cometido actos constitutivos del delito de genocidio. Este es un elemento fundamental. Hechos constitutivos del delito de genocidio, porque se dan las causales exactas para tipificar el delito de genocidio. Este es un elemento fundamental que llevó incluso a que el gobierno de la época, en el momento en que la comisión entregó su informe, se negó a recibirlo. El gobierno del presidente Arzú se negó a recibir el informe porque habían llegado a la conclusión de que en Guatemala se había cometido genocidio. Entonces, esto es lo que ha permitido justamente llevar adelante toda una serie de procesos y con todas sus dificultades e incluso retrocesos, el juicio contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Entonces quería destacar este elemento
porque no necesariamente una comisión de la verdad surgida en el marco de las negociaciones tiene que dar un resultado negativo. O sea, no necesariamente el resultado va a ser negativo por las limitaciones que las negociaciones le impongan. ¿Qué hay que hacer para que eso no ocurra? Esa es otra historia, pero creo que es un referente importante de la experiencia guatemalteca. Segundo elemento, las partes, o sea, la guerrilla, la insurgencia y el gobierno ejército, sí pactaron una amnistía. Y, de hecho, habían ya negociado una amnistía general que implicaba efectivamente el no juzgamiento de los crímenes del pasado, con lo cual se estaban autoblindando ahí unos y otros. Esto es un hecho, a eso me refería pues, muy rápidamente cuando dije en mi intervención anterior cómo el cuidado que hay que tener en que las negociaciones no se conviertan también en negociaciones populares, no se conviertan en élites que al margen del movimiento social, de las organizaciones de víctimas, del movimiento popular, pues puedan tomar sus decisiones. Sin embargo, y esto es algo pues que a mí me tocó vivirlo de manera directa, yo después de 25 años de militancia renuncié en mi organización por estos elementos, entre otras cosas, ¿no? De eso quiero hablar. Simplemente yo renuncié del EGP a finales de 1993 e inmediatamente empecé a trabajar con Rigoberta Menchú, hicimos una fundación que lleva su nombre y se generó un movimiento de organizaciones sociales en los cuales participé y creamos una instancia que se llamó Alianza contra la Impunidad. Y fue una experiencia muy importante, directamente la movilización de las... Y aquí sí fue muy importante cómo incluso organizaciones sociales vinculadas o simpatizantes del movimiento revolucionario sí se sumaron a esta lucha para impedir que se consumara este acuerdo de impunidad. Y entonces la amnistía, disfrazada bajo el nombre de Ley de Reconciliación Nacional, así se llama en Guatemala, que es una amnistía en todos sus elementos, se vieron obligados, se vieron presionados. Claro, logramos generar un lobby, logramos generar un apoyo internacional muy importante, una presión que incluso en Naciones Unidas tuvimos eco, incluyó un artículo, el artículo número 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, dice, se perdona todo, ¿verdad? No se va a enjuiciar nada, salvo los delitos de lesa humanidad, salvo los delitos de genocidio, salvo los delitos de naturaleza imprescriptible. Que igual eso al final lo aceptaron y creo que juzgaron o valoraron que eso no iba a tener efectos prácticos. Y ese ha sido el asidero. Durante los últimos 10 años, el asidero nuestro ha sido el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, que justamente la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el robo de niños, la violación con objetivos represivos, etcétera, pues son delitos de lesa humanidad, son delitos de naturaleza imprescriptible, y eso es lo que ha permitido llevar adelante una serie de juicios que ha sido dificilísimo, muy difícil en Guatemala, muy peligroso, pero ha sido posible llevarlos adelante. Hay militares juzgados, hay militares en la cárcel con ese asidero del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. O sea, lo que puede ser un subterfugio, lo que puede ser, efectivamente, me parece tan interesante lo que la compañera nos acaba de exponer y explicar. Ayer justamente leí en el periódico la noticia sobre esta, no aparece la ley, ¿verdad?, pero aparece como noticia de prensa justamente
este tema por parte de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Constitucional. Bueno, así que en el caso de Guatemala ese ha sido un elemento muy importante. Hasta hoy se ha logrado que todos los militares, que todavía son pocos, pues para la magnitud de los crímenes en Guatemala, son pocos los militares que hemos logrado llevar a los tribunales, han apelado a la Ley de Reconciliación Nacional. Todos han intentado que se les apliquen los beneficios de la Ley de Reconciliación Nacional, o sea, que se les apliquen los beneficios de la amnistía, pero gracias a ese artículo se ha logrado pues ejercer una presión social, mediática, internacional muy fuerte, de manera que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, como se llama en Guatemala, les han negado los beneficios de la amnistía. O sea, a ninguno de estos militares juzgados o policías se les ha aplicado los beneficios de esta ley. Repito, son todavía pocos casos los que se han podido llevar a juicio, pero entonces lo que quiero enfatizar es que los márgenes son limitados, los márgenes son pequeños, pero necesariamente hay que aprovecharlos, hay que ensancharlos, hay que aferrarse a las mínimas posibilidades justamente en este esfuerzo. El caso del juicio por genocidio contra Ríos Montt creo que vale la pena estudiarlo a fondo, porque es un tema que va a tener todavía repercusiones. En el caso de Colombia, seguramente en el futuro va a ser una discusión y un debate muy importante. Y ahí sí se produjo pues este año una reacción muy fuerte cuando un ministerio público digno, un ministerio público ético, valiente, como el que tenemos en la actualidad en Guatemala, encabezado por una mujer ejemplar, Claudia Paz y Paz, que es la fiscal general, que vino a cambiar muchísimas cosas. El hecho de que haya un ministerio público digno, ético, valiente, pero también un tribunal encabezado también por una mujer, por una jueza, Jazmín Barrios, que pues han hecho su trabajo, que simplemente han cumplido con su trabajo, simplemente han actuado con apego a la ley, a la ética, y eso logró, con la participación de las organizaciones de víctimas, con los testimonios, también hay un papel importantísimo de las mujeres indígenas, las mujeres xixiles, que se atrevieron a dar su testimonio frente al tribunal en el juicio, se logró la condena a 80 años de cárcel por el delito de genocidio. Esto vino realmente a generar una conmoción enorme en Guatemala, y a una serie de reacciones cerraron filas. Ahí sí cerraron filas en torno a Ríos Montt, no solamente militares, empresarios, políticos de derecha, ex izquierdistas claramente acomodados y oportunistas, que cerraron filas porque consideraron que al tipificarse, al haber incluso una condena por el delito de genocidio, se iban a abrir toda una serie de posibilidades en la búsqueda de justicia. Y eso llevó entonces a que la Corte de Constitucionalidad, claramente favorable a estos poderes, claramente sumisa a estos poderes, encontró una serie de subterfugios, de tecnicismos, para decir que el juicio debe repetirse. No dicen es inocente, no dicen no se le debe juzgar por genocidio, sino que se cometieron algunos errores de procedimiento y el juicio debe repetirse. Por lo tanto, la condena queda en suspenso. Es una manera pues realmente muy poco elegante
de tratar de que esto termine en impunidad. Claramente le están apostando a que este hombre, que ya tiene 80 y pico de años, de verdad deseando que se les muera cuanto antes, para que más o menos, como ocurrió con Pinochet, se muera sin haber sido realmente condenado y tenido que responder por sus crímenes. No sé, creo que esto es lo más importante que puedo mencionar, pero sí decir que si en algo han habido avances limitados, pequeños, que son muy difíciles en Guatemala, es justamente en estos esfuerzos en la lucha contra la impunidad, en estos esfuerzos por la justicia, parte de los esfuerzos de la sociedad civil. También en eso me tocó participar y conozco la experiencia con mucho detalle, ante la inamovilidad, ante la solidez del sistema de impunidad en Guatemala, planteamos la necesidad de la creación de una comisión internacional. Fue una propuesta que dio lugar, es una larga historia, a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que es una experiencia inédita, una experiencia que hasta ahora solo se ha dado en Guatemala, que las Naciones Unidas intervenga creando una Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora son los últimos 2 años de actividad de esta comisión, terminó su trabajo el comisionado, era un fiscal costarricense, Francisco Dalanese, y fue nombrado apenas en estos momentos por el secretario general de Naciones Unidas, es fiscal, ¿verdad?, colombiano, pues magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez, magistrado colombiano, por supuesto ustedes conocen su historia, es interesante. Esto abre realmente esperanzas para que estos 2 últimos años de esta comisión en Guatemala ayuden justamente en la lucha contra la impunidad, aunque la CICIG no tiene mandato para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, sino las estructuras de poder, las estructuras paralelas, las estructuras clandestinas de la actualidad, pero todas esas estructuras, sin excepción, están dirigidas por militares que tienen responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Así que, si no se les agarra por genocidas, ojalá se les pueda agarrar por narcotraficantes o por cualquier otro delito en estos momentos. Cantamos porque el bien y porque todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. De la verdad, que en el caso de Guatemala se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Hasta eso fue negociado, o sea, el gobierno y los militares se opusieron a que se llamara Comisión de la Verdad, y fue una parte de la negociación es llamarle Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de un nombre larguísimo. La limitación de tiempo obliga tal vez a referirme a unos 3 aspectos que son totalmente relacionados con los temas abordados por el padre Javier y por la compañera. En primer lugar, creo que el tema de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, etcétera, pero es Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Los resultados del trabajo que hizo esta comisión, contenidos en este informe, Memoria del Silencio, al que hizo referencia el padre Javier, los 12 tomos